Hace más de 40 años construí un muy útil y práctico circuito que vino publicado en una de las revistas de electrónica de principios de los años 80 que se llamaba Circuito Impreso. El circuito consistía en un inyector de señal más un rastreador de señal, las dos cosas en un simple circuito con dos transistores y unos pocos componentes auxiliares más. El circuito se alimentaba con una pila normal de 1,5 voltios y todo el conjunto lo tenía metido en un pequeño tubo de PVC simulando la forma de un bolígrafo. Este instrumento era muy práctico a la hora de buscar una avería en algún aparato de baja frecuencia, como puede ser un aparato de radio, un cassette o un amplificador, etc. Pero después de cerrar el taller me llevé todo a casa y no sé qué pasó con este equipo que no aparece por ningún lado. Por lo que decidí volver a construirlo de nuevo. Después de buscar en internet la antigua revista de electrónica donde saqué el esquema, me fue imposible dar con ella. Pero al final, buscando, encontré un circuito que si no era el mismo casi lo parecía. Por lo que me puse manos a la obra, preparé el material necesario y me puse a construirlo. Un pequeño trozo de placa multitaladro donde irá soldada directamente la batería y todos sus componentes. Dos transistores, un diodo, dos o tres resistencias y dos o tres condensadores. Una punta metálica, también nos puede servir una punta vieja sacada de algún cable de multímetro que esté estropeada o que ya no usemos. Y una toma jazz estéreo de 3,5 milímetros que seguro que también tenemos por ahí sacada de algún desguace. Y un pequeño trozo de tubo redondo de plástico o PVC donde se pueda meter todo el conjunto. En mi caso he utilizado un trozo de tubo de plástico recuperado de un tubo fluorescente LED que algunas veces podemos encontrar en puntos de reciclaje. Al final del vídeo tenéis el esquema con algunas instrucciones para el montaje del equipo. El consumo de este circuito como inyector de señales es de unos pocos microamperios, por lo que el funcionamiento constante de la batería durará años, pero si queréis podéis ponerle un pequeño interruptor. Por lo que empezaré el montaje instalando la batería directamente soldada en la placa con unos terminales de espadines, teniendo siempre en cuenta que el trozo de placa y la batería entren dentro del tubo donde se va a instalar todo el montaje. Y por el resto de la placa irán colocados los pocos componentes que son necesarios para hacer el montaje. Ya tengo mecanizado el trozo de tubo fluorescente de plástico, recortado los 4 terminales que trae de origen el tubo fluorescente en los dos extremos. Justo en el centro, entre esos dos terminales y en uno de los extremos, un taladro para colocar la punta metálica del inyector. Lo mismo en el otro extremo, pero ahora para colocar el conector jazz hembra de 3,5 milímetros. Sin olvidar en la zona de la punta inyectora metálica hacer un pequeño taladro por donde pasará el cable con una pinza de cocodrilo que servirá de masa para el circuito. Antes de colocar la punta metálica, meteré el cable de masa con la pinza de cocodrilo por el agujero pequeño que realicé. Este cable de la pinza lo soldaré a la malla de un pequeño trozo de cable blindado. Y el cable que queda del cable blindado lo soldaré a un terminal que irá conectado a la punta metálica del inyector. Sin olvidar antes de hacer un nudo en el cable de masa, que quedaría dentro del tubo de plástico para así evitar tirones involuntarios que terminarían con romper o desoldar el cable de masa internamente. Así de esta forma quedaría más o menos esa parte del montaje, en un extremo la punta metálica y justo al lado el cable de masa con la pinza de cocodrilo. Después de colocar la punta metálica y el cable de masa, verifico que la placa PCB con la pila sigue entrando sin problemas dentro del tubo de plástico. Y como todo el material para la construcción del circuito es reciclado, verifico con el medidor multicomponentes que todo el material esté bien. Después de comprobar y verificar todos los componentes, ya he construido el inyector, siguiendo el esquema que podéis encontrar al final del vídeo. Como se puede ver, sobra placa de circuito impreso por todos lados, incluso se podía haber construido mucho más pequeño. El cable blindado desde la punta metálica soldado a la placa, el cable del extremo del condensador C1 y la malla masa. Y en la otra punta, los cables desde la placa al conector jazz hembra, instalado en la otra tapa del tubo de plástico.
Y por último, solo falta meter la placa con el circuito dentro del tubo y cerrarlo con el terminal superior, quedando así todo terminado y listo para ayudarnos en nuestras reparaciones de baja frecuencia. Podéis ver que queda muy bien terminado el conjunto y lo mejor de todo es que solo se ha utilizado material reciclado. Y por último, solo falta probarlo a ver si todo ha ido bien y funciona, haciéndolo sobre este aparato de radio. Este equipo monta un integrado ULN 2204, el cual es un integrado completo como sintonizador de radio AM y FM en todas sus etapas. Incluso también incorpora un amplificador directamente. Aquí se pueden ver las conexiones de algunos de sus pines, los cuales me van a servir para probar la punta inyectora. Conecto el aparato con el volumen al máximo y sintonizo una emisora cualquiera. Aquí en este caso el aparato funciona perfectamente. En caso de no escucharse la emisora lo dejaríamos así. Y conecto la pinza de cocodrilo de la punta inyectora a la masa del equipo. Lo primero que tenemos que hacer antes de nada es comprobar que el integrado tiene el voltaje de alimentación. Según lo que tengo anotado, el pin 9 del integrado sería la señal de entrada al amplificador que viene del potenciómetro de volumen del equipo. En este pin es donde inyectaríamos la señal del inyector. Se puede escuchar la señal que emite la punta inyectora, lo que nos indica que el amplificador del equipo funciona perfectamente, lo mismo que la punta inyectora. También inyecto señal en el pin 1, que corresponde a la entrada de señal de la FM y se oye perfectamente, lo que me indica que el integrado también funciona bien. Como este aparato funciona bien, simularé que no lo hace bajando el volumen totalmente, para poder probar la otra función de detección de señal que tiene la punta inyectora. Para probar esa otra función conectaré unos cascos en el conector jack de la punta y pondré la punta en el pin 12 que corresponde a la salida de radiofrecuencia del integrado para detectar en ese punto si hay algún tipo de sonido. Se puede oír a través de los cascos el sonido de la emisora, lo que me indica que hasta ese punto hay señal. Y así de esta forma, bien inyectando una señal o detectando la propia señal, encontraremos la avería en el equipo bajo prueba. Y con estas dos pruebas doy por terminada la construcción de la punta inyectora, verificado que funciona perfectamente en sus dos modalidades, y que estoy muy seguro que me será muy útil como lo fue anteriormente.